Hola, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a contarles más o menos cómo fue nuestro camino en el desafío allá lejos y hace tiempo cuando me puse a hacer la filmina. Me di cuenta que pasó un montón de tiempo desde el 31 de diciembre del 2019 que empezaron a ver en China, en Wuhan específicamente, un conglomerado de lo que llamaban neumonías que veían como caso atípico y lo empezaron a denunciar, ¿sí? Entonces el 1 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud lo que empezó a hacer fue a tomar diferentes sectores de Wuhan para ir analizando la situación. En ese entonces todavía no se sabía muy bien en claro cuál era el origen de la enfermedad, pero lo asociaban a una neumonía. A partir del 12 de enero, todo esto lo vamos haciendo porque las que van pasando las cosas en China y que parecía todo tan lejano, nosotros desde acá lo veíamos que de a poquito se iba acercando, ¿sí? Lo que después sabemos que es una pandemia. En principio lo empezaron a llamar, se dieron cuenta que era una cepa conocida, similar a algo que ya habían conocido, que era el SARS, y entonces lo pusieron como coronavirus, asociado a neumonía. Cuando empezaban a seguir creciendo los casos, ¿sí? Y en China en 2003, en el 13 de enero del 2020, ¿sí? Ya habíamos cambiado de año, se registra la primera muerte. Empezó a llamarnos la atención a todos porque veían que cada vez iba creciendo más y empezaban a registrarse las muertes. Al día siguiente de la primera muestra registrada en China, en Wuhan, lo que pasó fue que registraron el primer caso en Tailandia y se dieron cuenta que el virus empezaba a moverse, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros desde el hospital empezábamos a ver que se acercaba más, pero seguíamos atentos a cada una de las informaciones y veíamos que los estándares todavía no tomaban ninguna definición y obviamente tampoco la Organización Mundial de la Salud, que venía analizando cada caso específicamente. El 11 de marzo del 2020, lo denomina como una pandemia y empieza nosotros nuestro trajín y nuestro desafío, ¿sí? Entonces, lo primero que vimos nosotros en nuestro tesauro, que tuvimos que empezar a tomar definiciones, ¿sí? Y nos dimos cuenta que llamarlo coronavirus, como lo estaban llamando en ese momento, nos traía alguna dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro tesauro ya conteníamos 48 conceptos que contenían coronavirus. Entonces, como primera definición, lo que hicimos fue que ese coronavirus lo colocamos como un término ambiguo. ¿Y qué tenía que hacer entonces la persona cuando ingresaba a coronavirus? Desambiguarlos, o sea, definir si era coronavirus la cepa antigua o COVID-19. Esa fue nuestra primera definición para marcar la diferencia entre los coronavirus, ¿sí? Y mientras tanto seguíamos esperando los estándares, que obviamente el primero que salió a mostrar y se puso la 10 y salió a mostrar las primeras definiciones fue Snowman, ¿sí? Cuando Snowman lo primero que hizo fue anunciar que se iba a actualizar no se iba a actualizar toda la versión de Snowman, sino que solamente iban a agregar los conceptos que eran relativos a COVID-19, ¿sí? Con eso nosotros dijimos, bueno, nos tenemos que alistar de la forma, primero, de cómo nos íbamos a adaptar en la nueva actualización para esos códigos, ¿sí? De la parte de desarrollo, y después en la parte definitoria de texto, cómo lo íbamos a realizar. Iba a quedar como 2019, COVID-19 o iba a quedar como lo definieron en SNOMED, que era enfermedad causada por síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2.
Cuando fuimos a ver los primeros ingresos de términos pendientes que tuvimos en el Tesauro, los primeros pendientes ninguno contenía ni SARS-CoV-2 ni coronavirus 2. La mayoría se orientaban todos a COVID-19. Entonces, la segunda definición que tomamos dentro del Tesauro fue la siguiente. Ingresar el término COVID-19 o sospecha de COVID-19, ¿sí?, como preferido para nuestro Tesauro, pero como sinónimo legible dejábamos la definición de SNOMED City, ¿sí? Eso fue el primer estándar, y el primer estándar que fue SNOMED, que liberó los conceptos, solo liberó enfermedad como COVID-19, la sospecha, la exposición, y obviamente, como en otros dominios que ya no sean problema, puso en dominios de sustancia, antígeno y anticuerpo de SARS-CoV-2, ¿sí? Y un adelantado, obviamente, y con mucha fe, pusieron como procedimiento ya una vacuna, ¿sí? Que si bien no está disponible, en el dominio de procedimiento ya lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué posibilidades nos dio esto a nosotros que utilizamos SNOMED como vocabulario de referencia? Nos dio la posibilidad no solo de tener solo los conceptos que publicó SNOMED, sino todo aquello que venía anidado con COVID-19. Con eso, obviamente, aparecieron conceptos que eran nuevos, como consulta telefónica por COVID-19, consulta por telemedicina de COVID-19, todas cosas que obviamente el trajín y todo este movimiento desde que empezó la pandemia hasta ahora nos vienen modificando la vida, y así también el registro médico. Entonces tratábamos de ser lo más fiel posible y lo más específico posible con nuestro vocabulario de referencia, utilizando lo que nos dieron, más nuestra oportunidad, como utilizarlo de vocabulario de referencia, de formar conceptos nuevos con un modelado nuevo más composicional, ¿sí? Entonces, aparecían los aislamientos y así generamos un subset de 187 conceptos, ¿sí?, en problemas. Mientras tanto, tenemos uno de insumos para COVID y otro exclusivo de sospecha, ¿sí? Esto que nos permitió poder hacer un análisis más preciso y sobre todo darle la posibilidad al usuario de poder registrar de forma específica y correcta todas las consultas que tenían, ¿sí? Si bien en el ámbito de la medicina ya sabemos que el vocabulario es ambiguo y muy poco específico, lo que tratábamos de hacer por medio de los servicios es tratar y orientar al usuario que sea lo más específico posible. Por lo tanto, las definiciones que tomamos para trabajar en la forma diaria era que todo pendiente que ingresara con las palabras COVID, COVID-19 o coronavirus iban a quedar en cero, o sea que todas iban a ser analizadas en el mismo día, ¿sí? Por lo tanto, eso requirió una inversión de horas trabajo inmensa y muy grande de parte del equipo, y a la par todo el desarrollo que tuvo para la actualización de nuestro vocabulario de referencia, que es SNOMED, ¿sí? Pero logramos que con 187 conceptos nuevos, creemos que relativamente tenemos ganado una pequeña batalla con la especificidad que nos pide el usuario, ¿sí? Y que nosotros también podemos registrar. Con esto nosotros dijimos, bueno, tenemos la primera batalla liberada, pero nos falta un poquito más. ¿Qué pasaba con el resto de los estándares? Porque así como utilizamos como vocabulario de referencia SNOMED, nos faltaban los vocabularios de salida. Y entonces, el primero que dijo que iba a actualizar como vocabulario de salida, que lo utilizamos nosotros, era CIE 10. Pero, ¿qué pasaba con CIE 10? Solamente y transitoriamente colocó 2 códigos nada más, ¿sí?
Estos dos códigos, lo único que representa es el caso confirmado y el caso de sospecha, ¿sí? Estos casos confirmados y esos casos de sospecha solo se denomina o solo especifica al COVID-19. Ahora bien, ¿qué sugería CIE-10 si quisiéramos unirlo a esto otro síntoma u otro signo u otro diagnóstico como una neumonía? Que utilicemos dos códigos de CIE-10. Entonces, para ser codificado específicamente con una neumonía por COVID o asociada a COVID, lo que debería no ser es la utilización del código de COVID confirmado más el código que ya existía en CIE-10, que era el de neumonía o el de neumonía viral, ¿sí? Lo mismo pasaba con los códigos de aislamiento. Si era por sospecha o por caso confirmado, se colocaba el código de CIE-10 de COVID confirmado o el de sospecha más el código de aislamiento que ya existía como el Z29.0, ¿sí? CIE-10, como fue solamente a esos dos códigos a la actualización, a nosotros también nos dio a entender que íbamos por un buen camino, porque nuestro vocabulario de referencia nos dio una posibilidad de ser cada vez más específico y no el de CIE-10. Ahora, ¿qué pasó? Loinc hizo lo mismo, actualizó, ¿sí? Y tuvo códigos específicos para COVID y las pruebas de COVID. Pero ¿qué pasaba con las pruebas de COVID? Algunas eran específicas, ¿sí? Y otras eran no específicas. Entonces, las pruebas específicas lo que definieron fue que tenían que estar en el dominio o en el sistema del sistema respiratorio, ¿sí? Mientras que las pruebas que se referían a COVID, que no eran específicas, iban a estar unidos al sistema NPH, ¿sí? Con esto lograban representar simplemente en dos grandes grupos las pruebas específicas y no específicas. Ahora bien, cuando un paciente ingresa, generalmente no ingresaba solo para hacerle la sospecha o el hisopado de COVID-19, sino que muchas veces ingresan por necesitamos otros estudios más. Entonces, si iba por una junto con otros estudios, lo que tenían que utilizar eran códigos del panel. Lograron dos paneles específicos para las baterías en las prácticas de COVID, ¿sí? Nos hicimos todo esto y nos dimos cuenta que el camino que elegimos era el correcto y lo seguimos apostando, que SNOMED era el vocabulario de referencia que nos podía dar la posibilidad de ser cada vez más específico y con un dato clínico y relevante. ¿Para qué? Para que después esto nos sirva como un monitoreo. Sabíamos que todos los usuarios que utilizaban los servicios, a la larga o a la corta, iban a tener que reportar y querer sacar datos, y que nosotros lo que queríamos hacer era que esos datos sean lo más fiables posibles y lo más específico posible para que puedan lograr una buena gestión del dato, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos un camino que por lo menos creemos que hasta acá nos dio un buen resultado, porque logramos que cada dato que ingresa en Tesauro tenga un contenido clínico y relevante y que pueda ser utilizado para gestión y calidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó con otros lugares u otros países que no lograron lo mismo? En Perú, por ejemplo, en lugar de utilizar, esperar que al estándar nos dé la información, lo que hizo fue utilizar códigos. Primero, la enfermedad lo pusieron como coronavirus, que fue en realidad el paso contrario de lo que hicimos nosotros, ¿sí? Ellos generaron el concepto como coronavirus 19 y COVID-19. Sin embargo, lo que utilizan para informar es CIE-10.
Y en lugar de esperar a los códigos y utilizar los códigos que recomendó el estándar, lo que hizo fue hacer un primer diagnóstico con el CIE-10 que ellos creían que era el más adecuado, más un segundo diagnóstico de un código inexistente de coronavirus como causa de enfermedad de otros capítulos. Esto obviamente trajo muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que te daba el estándar es un estándar de agrupamiento, por lo tanto no es específico. Al momento de querer hacer un análisis o un reporte, lo que les pasaba era que no tenía resultados tan reales ni verídicos como para poder tomar gestión y análisis de un dato, ni estado de situación. ¿Sí? Los que les trajo un problema muy grande dentro del manejo de las enfermedades. Por eso es la importancia de la calidad de registro y sobre todo la especificidad del registro cada vez que nosotros decimos o hablamos de la importancia del ingreso íntegro y que tenga un contenido clínico, es por esto, porque después nosotros necesitamos hacer un análisis o una gestión de un dato o una gestión de una cama, una gestión, ahora se vio a gran escala por la pandemia, que si uno no hace bien el manejo de la información, nos pasa esto, ¿sí? Y bueno, lo que queremos dejar como clave en realidad es esto, que cada vez que hagan un ingreso de un dato clínico, sea un dato específico, que sea de relevancia clínica y que sobre todo nos sirva para hacer gestión, ¿sí? Bueno, lo nuestro era muy cortito, era simplemente contar cuáles fueron las definiciones y cuáles eran cada uno de los estándares y cómo se fueron presentando. Y no sé si hay alguna pregunta.